يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي مولاي يا نبي A'udhu billah min ash-shaytanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja. Tenemos una pregunta. ¿Acaso profeta Moisés tenía algún libro sagrado o no? Si lo tenía, ¿acaso ese libro sagrado es la Torah que nosotros hoy en día tenemos como los primeros 5 del Antiguo Testamento? Que empieza con Génesis, después Éxodo, después Levítico, diga, Número, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros, ¿acaso son de Moisés? Hemos dicho paso a paso, vamos a responder. ¿Acaso el profeta Moisés tenía algún texto sagrado revelado a él? Hemos dicho, el Sagrado Corán dice sí. En verdad hicimos descender la Torá en la que había guía y luz. Dios en el Sagrado Corán dice, hemos dado al profeta Moisés un libro que se llamaba Torá, un libro revelado al profeta Moisés. Listo. En base a ella, los profetas que los profetas que hemos dicho que eran musulmanes, alladina aslamu, los profetas que eran creyentes musulmanes entre los hijos de Israel, que seguían la religión verdadera, administraron justicia a los seguidores de entre los judíos, como hicieron los primeros hombres de Dios y los rabinos, ya que parte de la escritura de Dios había sido confiada en su custodia. Quiere decir, esta ley muestra que lo que recibió el profeta Moisés en parte había sido perdida, en parte había sido preservada, en parte había sido protegida, en parte perdida. ¿Y qué pasa después? Ellos dieron testimonio de su verdad. Quiere decir, una parte de Torah se quedó entre los rabinos, entre los sacerdotes, los sabios. Pero Dios ahora viene a criticar. Estamos hablando del Sagrado Corán en el tiempo del profeta, lo que está pasando, o antes. Así pues, oh hijos de Israel, no temáis a los hombres, cambiando el texto sagrado, sino temedme a mí, a Dios. Tenga a Dios presente, ojo, no cambien el texto sagrado. Y no malvendáis mis mensajes, el texto sagrado, por un provecho insignificante de cosas materiales. Todo lo que sea cosa material es insignificante, aunque sea un montonazo, porque es limitado y tendrá fin, no vale. En comparación con la eternidad no vale. Porque es insignificante todo el tesoro del mundo para ti. Porque si quieres recibir esto y perder la eternidad, ese provecho limitado de, no sé, 10, 5, no sé, 50, 100 años de provecho de cosas materiales, que dentro de su provecho también es limitado, ¿cuánto puede comer? 2 kilos, 3 kilos, no más. ¿Cuántas mujeres a la vez puede tener? Supuestamente dice, ese 100,000 mujeres para ti, pero ¿cuántas puede tener en una vez? Una mujer en cada acto puedes tener. ¿Y qué? Que entonces todo lo que sea cosa material es insignificante en comparación con lo que es la eternidad que no tiene fin. Bueno, entonces dicen no malvendáis. ¿Qué quiere decir malvender? Ellos hicieron la tergiversación en el texto sagrado. 3 tipos de tergiversaciones. Primero, esconder parte del texto sagrado. Esconder. ¿Qué más? Escondieron, cambiaron el texto
Quiere decir, el texto decía una cosa, lo cambiaron. Y cambiaron la interpretación del texto. El texto es lo mismo, pero dieron otra interpretación en contra de lo que el texto decía. Entonces, 3 tipos de cambio, 3 tipos de tahrif, manipulación, nosotros lo tenemos. Eso de que ocultaron puede ser que se pueda encontrar, ¿no? Sí, ¿Puede ser casualidad sí. Y hay pruebas históricas. En cada tiempo se ha descubierto libros. Hasta hoy en día se está descubriendo los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo estaban escondidos en una cueva, cosas así? ¿Por qué lo habían escondido? Eso es la pregunta. Incluso hasta hoy se está descubriendo y se está escondiendo aún mucho más. ¿Por qué el archivo secreto del Vaticano? Bueno, entonces, ¿qué? Ocultaron parte del texto, eliminaron parte del texto, cambiaron el texto agregando cosas o cambiando palabras del texto, agregando y cambiando, y cambiaron la interpretación del texto. Entonces, en 3 niveles hicieron la tergiversación, manipulación del texto sagrado, alteración del texto sagrado. Eso el Sagrado Corán lo dice malvender, porque lo estás vendiendo en lugar de texto sagrado. Tú una vez vendes un burro en lugar de caballo, es malvender, porque estás vendiendo mal una cosa falsa en lugar de lo que es original. Tú has hecho con tu propia mano, un libro hecho por ti, vendiéndolo como la palabra de Dios. Dios lo dice. ¿Cómo Dios lo dice? Con los protestantes. Entonces, vamos. Así pues, oh hijos de Israel, no temáis a los hombres, sino temedme a mí, y no malvendáis mis mensajes por un provecho insignificante, pues quienes no juzgan de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, esos precisamente son los que niegan la verdad, son kafir. Entonces la palabra kafir se aplica a los grupos de los judíos que no quisieron dar normas o sentenciar o podemos decir juzgar en base de lo que Dios había enviado. Conclusión. Según el Sagrado Corán, Moisés primero tenía un texto sagrado. El texto sagrado en parte ha sido ocultada, parte de este texto eliminada, parte de este texto ha sido cambiada y parte del texto ha sido mal interpretada. Muy bien. Vamos a ver qué dicen y qué creen los judíos. Según la tradición judaica sobre Torah, según la tradición hebrea, los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, quien recibió la revelación directamente de Dios en el monte Sinaí, por lo cual se define como la instrucción dada por Dios para su pueblo a través de Moisés. Ellos dicen, no solamente las tablas que han sido de Dios, eran 2, 3 tablas de parte de Dios, también toda Torah de hoy, lo que tienen en hebreo, cada palabra, cada letra es de Dios. Por eso lo consideran sagrado. Por ejemplo, van a escribir toda Torah como una forma de protección, no sé, en la puerta de la casa. Eso lo consideran como súper sagrado. Y a veces algunos que son muy, podemos decir, ortodoxos, consideran que no se puede pasarlo en manos de los incrédulos. Aunque los autores rabínicos difieren en los detalles, hay diferencia entre ellos. La doctrina ortodoxa del judaísmo sostiene que la totalidad de la Torah de hoy proviene directamente de la inspiración divina y que por lo tanto todos los detalles del texto, desde el léxico hasta la puntuación, son significativos y, de acuerdo con esta doctrina, la escritura de los rollos que se utilizaron a efectos de culto está sujeta a normas sumamente estrictas. Un escriba ritual familiarizado con las
prescripciones pertinentes está a cargo de la tarea en varias. Bueno, también en este Taurat, lo que hemos dicho ayer, en ninguna parte de Taurat no dice que este libro, dentro de ese libro, que es dentro de esos 5 libros, no tenemos que, esto es escrito por Moisés. ¿Me entiende? Es decir, dentro de sí mismo no dice que esto es un libro de Moisés. ¿Me entiende? Pero libros que después, posteriormente han sido escritos, que están dentro del Antiguo Testamento, sí, algunos dicen que Torah es libro de Moisés. Pero la pregunta es, la palabra Torah que ellos escriben, ahora vamos a ver, en varias partes de la Biblia de hoy, Antiguo Testamento, se encuentran citas que indican que Moisés escribió la Torah verbigracia. El segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 4. El primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3. El libro Esdras, capítulo 6, versículo 18. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 46 a 47. En Hechos 15, 21. Esos son como argumentos de ellos que ese libro es de Moisés. Pero ya, nosotros decimos, pero dentro de este Torah, que ustedes lo pusieron en 5 libros, esto no pretende ser un libro de este autor, que es Moisés. Sí hay algunas frases que dice Dios dijo a Moisés, pero no dice esa totalidad como un libro, esos 5 libros, como un libro de Moisés, no lo nombra. Ojo, eso es importante. Una vez otros dicen después que Taurat es de Moisés, pero ¿cuál Taurat? ¿Ese 5 libros escrito? O ellos en otros libros, cuando hablan de Taurat original, lo que el Sagrado Corán dice, no se sabe. Ellos dicen, sí, es lo que hoy en día tenemos en el texto, pero nosotros tampoco rechazamos lo que está en los primeros 5 libros. En parte son relatadas partes de Santa Escritura revelada por el profeta Moisés. No hay problema, nosotros estamos de acuerdo. Pero decimos, esto en su totalidad no es de Moisés. No solamente nosotros, muchos rabinos dicen lo mismo. Es decir, lo que hoy en día existe como Taurat en el Antiguo Testamento, en su totalidad es imposible que sea de Moisés. Y hemos mostrado muchos argumentos como relato de la muerte de Moisés y todo lo que pasó después de Moisés. Entonces, imposible que lo que tenemos hoy como 5 primeros libros sea escrito por Moisés. Bien claro. Y otros libros que dan testimonio que Taurat es de Moisés, decimos, no hay problema. Pero ¿a cuál Taurat están refiriendo? ¿Me entiende? Tal vez refieren a la versión original. Ustedes lo juntaron, pero ¿quién dice lo que has puesto en como primera parte, como el Taurat, es lo mismo que el escritor de Crónica lo está diciendo? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el vínculo? ¿Quién dice que el escritor, por ejemplo, del libro de Juan, lo que veía y refería como Taurat es lo que hoy en día tienes? Eso tú debes demostrar. ¿Cuál es el vínculo? Eso son cosas que la verdad son ambiguas. Además de lo escrito en la Biblia, es probable, mira, eso es lo que Wikipedia dice. Es probable que Moisés haya recibido lo que escribió en Génesis y parte de Éxodo. Imagínate. Ya en parte y en otras partes también. Nosotros también no rechazamos esa probabilidad, que algunas partes son de Moisés. Entonces, yo estaba en una universidad hablando que nosotros queremos en el libro de Moisés, en Torah, y también en el libro de Jesús, Evangelio. Y de repente una alumna se levantó y dijo, entonces, ¿por qué no son cristianos? Si ustedes creen en lo que Dios envió a Moisés y lo que Dios envió a Jesús, ¿por qué no son cristianos y no siguen la Biblia? Yo digo, mira, señorita, es que vamos a ver paso a paso. ¿Cómo tú puedes argumentar que ese libro que hoy en día tienen pertenece a esos 2 profetas, Moisés y Jesús? Y aún más teniendo en cuenta que el mismo libro
en la Biblia habla de cómo ha sido recopilado por Esdras y Nehemías, 800 años después de Moisés. Quiere decir, este libro no está en Moisés, el argumento está dentro, que es una recopilación de la tradición oral de lo poco que después de 800 años había quedado. En segundo lugar, la misma Biblia no pretende ser de Jesús. ¿Por qué? Dice Evangelio de San Mateo. No tenemos Evangelio de Jesús. Ni los cristianos pretenden que es Evangelio de Jesús. Dice Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Lucas, quiere decir, lo que supuestamente ellos recibieron la inspiración de parte del Espíritu Santo o la revelación de parte del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, no tenemos Evangelio de Jesús. Yo creo, sí, en Evangelio de Jesús, pero ¿dónde está? Imam Ghazali en una narración dice, después del profeta Jesús, cuando él ascendió al cielo, porque no fue crucificado, ¿qué pasó? Los judíos que veían que el Evangelio, esa buena nueva de Jesús, se va en contra del interés de ellos, ¿qué hicieron? Lo ocultaron y después lo hicieron desaparecer. Los apóstoles de Jesús, cuando vieron esto, cada uno empezó a reescribir lo que tenía en memoria. ¿De qué? Del Evangelio de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Historia de Jesús. Quiere decir, es un conjunto de lo que Él nos enseñó, de lo que a Él le pasó y a otros apóstoles. Entonces, cada apóstol escribió libros. Salieron hoy en día cientos de libros. Algunos incluso lo numeran hasta 400 evangelios. Diferentes evangelios. Pero la iglesia en un tiempo eligió 4. Y cuando preguntamos por qué, no, es que esto era como la iglesia principal de Jerusalén, de Alejandría, no sé, de esa ciudad, de otro, y eligieron 4 y el resto lo rechazaron. ¿Cómo así? ¿Por qué lo rechazaron el resto? La iglesia no tiene explicación. No, es que los primeros padres eligieron esto, entonces nosotros lo imitamos. Tal vez los primeros padres tenían algún interés para elegir esto. Esto que los primeros padres optaron por algo no quiere, 2 siglos después de Jesús, que ellos dicen más o menos se formó y se canonizó el Nuevo Testamento años 180, años 180 alrededor de esto. Entonces, ¿cómo tú argumentarías que esto es de Jesús o afirmado por Jesús? Ellos pretenden que el Espíritu Santo siempre nos acompañe y nos afirme todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo puedes demostrar que el Espíritu Santo te afirma? Adelante. Yo escribo un libro ahora. Digo que he recibido al Espíritu Santo y lo he escrito. Entonces, ¿cómo quieres rechazarlo? Si el único argumento es lo que yo pretendo, entonces vamos a ver que surge Iglesia de los Mormones. Un Joseph Smith viene pretendiendo que ha recibido el Espíritu Santo y ya tiene la Biblia verdadera. ¿Lo ves? ¿Tienen eso que tiene la Biblia verdadera o un libro aparte? No, ellos dicen tenemos la Biblia verdadera que siempre es escondida durante la historia. Y ellos lo han revelado por primera vez. Amén. ¿Lo ves? 1834. Joseph Smith. Entonces usted va a ver todos esos problemas que después de eso hemos tenido en la iglesia es porque cuando tú no vas a mirar, hermano, si el agua moja para ti, moja para mí. Si el cielo es azul para ti, es azul para mí. Si aceptas lo que Pablo pretende. Ahora decimos, el Nuevo Testamento, todo es de Pablo. Todo ya, digo, mayoría. Las cartas de Pablo son de Pablo. Lucas es discípulo de Pablo. Hechos de los Apóstoles es de Lucas. Evangelio de Lucas es de Lucas. Y Juan, muchos dicen no es el apóstol, es imposible, porque este libro ha sido escrito alrededor de 105. Y como 80 años después de Cristo. ¿Cuántos años debería tener este apóstol? En años 105 a 115, dicen más o menos, se escribió. Entonces, ¿cuántos años tenía ese apóstol? ¿Qué podría recordar? 120 años.
Entonces ya, dicen, debería ser un niño en el tiempo de Jesús. Entonces un niño que recuerda, si usted diría en un niño, o la versión correcta, que es un apóstol de pensamiento de Pablo de Damasco, este Juan, no es Juan apóstol, entonces esto que es más aceptable, más acertado, entonces también Evangelio de Juan, cartas de Juan, pertenecen a este Juan, que era discípulo de pensamiento de Pablo, que es como medio siglo después de Pablo. Entonces, en totalidad, ¿cuántos libros se queda para otros apóstoles? Todo el Nuevo Testamento, de 27 libros, 13 cartas son de Pablo, los hechos de apóstoles son de Pablo, ¿sí? Porque es discípulo de Pablo. ¿Dónde tenemos el relato que Pablo es escogido por Jesús? En cartas de Pablo, en Hechos de los Apóstoles de Lucas, discípulo de Pablo. Quiere decir, la única versión que tenemos, la única prueba y el único argumento es lo que pretende el señor Pablo. Entonces yo he dicho, mira, señores, si usted aceptaría que cada quien venga a decir que he tenido una experiencia con Jesús y mañana va a ser un profeta, lo aceptaría de un enemigo de Jesús, un fariseo que durante su vida él mismo confiesa que ha sido perseguidor de los cristianos y torturador y estaba presente en apedreo de San Estefan, primer mártir de la iglesia, o mejor dicho, primer mártir de los creyentes. ¿Por qué San Estefan? ¿Qué pretendía? Pretendía que el último profeta es Muhammad. Entonces los fariseos se molestaron, lo apedrearon y lo mataron. Entonces debemos decir, uno de los podemos decir, mártir del Islam. Así, él estaba presente. En un lugar dice, yo participé en apedreo, otro dice, no, yo guardé, que decir, las ropas y que ellos quitaban la ropa para ir a apedrear. Imagínate, es una escena fuerte. Bueno, entonces yo dije a un pastor, si usted aceptaría la palabra de arrepentimiento de un fariseo enemigo jurado que busca destruir a la iglesia, lo que él pretende que Jesús le ha enseñado cosas 100% en contra de lo que otros apóstoles profesaban. ¿Lo aceptas? Entonces, ¿qué tal conmigo? Que yo siempre durante mi vida he amado a Jesús, nunca he sido enemigo, y ahora te digo, mira, Jesús en el sueño me ha dicho tal, ¿lo aceptarías? Dijo no. ¿Y cómo no? Si la regla es, cada quien venga a decir que yo he recibido al Espíritu Santo a Jesús, ¿tú aceptarías a esa persona como un profeta elegido, ungido, no sé qué? Deberías aceptar a mí también. Dijo, no, eso no. ¿Cómo así? Si el cielo es azul para ti, también es azul para mí. No, es que, ya es que diferente. ¿Cómo así, hermano? No venga jugando. No, es que entonces el asunto de la fe no es de las discusiones lógicas. Cállate. Deja tu intelecto fuera de la iglesia, entra descalzo. Y después cuando entras haciendo más preguntas, te pone la mano así sobre tu cabeza, sacándote los demonios de tu corazón. ¿Y qué es, hermano? Entonces la gente cada día está descreyendo más. Eso no funciona. Hay que ser como noble, o mejor dicho, como un caballero entrar en la teología. Claro, si se pierde, se gana. Sí, como un caballero. Hay personas que cuando entran a jugar ajedrez, cuando ven que están perdiendo, se acabó. ¿Cómo así? Si el juego tiene regla, es para todos. Hay personas siempre tramposas. Cuando llega al punto que ya están perdiendo, ya cambian las reglas. Bueno, entonces, si según lo que nosotros vemos ya, es imposible que Moisés haya escrito estos 5 libros de hoy, que se llama Taurat. Entonces, por supuesto, es imposible que haya escrito otros libros que hablan después de Moisés, de no sé, David. Y ni los judíos lo pretenden. Quiere decir, el Antiguo Testamento nadie dice que ha sido escrito por Moisés. Entonces, si provee a Moisés no es escritor del Antiguo Testamento, por supuesto, ni los judíos lo dicen, ni los cristianos lo pretenden. Entonces, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Si Moisés no es escritor de Taurat, entonces, ¿quién le escribió? Hay que responder a esas preguntas. La respuesta es, cuando vamos a estudiar, indagar bien al fondo, vamos a ver que los rabinos, o mejor dicho, los sacerdotes antes del tiempo de los rabinos, porque tenemos tiempo de los profetas, que supuestamente ellos pretenden que
junto con los profetas, Dios eligió a los sacerdotes de tribu de Aarón, de los levíticos. ¿Sí? El primer sacerdote mayor era Aarón. Entonces ellos pretenden, en cada tiempo nosotros tenemos un profeta y un sacerdote, como para levantar el nombre de sacerdocio. ¿Cómo? Si Dios tiene un profeta, ese profeta es encargado de aplicar la norma. No, es que ellos los separan. Es un invento de los sacerdotes para dar, podemos decir, una identidad lógica, o podemos decir, para ellos mismos, dar una autorización a ellos. Entonces, supuestamente, en cada tiempo, y cuando llegamos a tiempos de, por ejemplo, David, ellos dicen, David es el rey, y tenemos Natán, que es el profeta, Saduc, que es el sacerdote. Cuando a la ayodovela nos amparamos en Dios de decir esta mentira grande, decir que David haya cometido tal pecado, entonces Natán como profeta recibe la profecía y Saduc es encargado del templo. Son tres personalidades diferentes. Bueno, entonces ese sacerdocio, ¿de dónde viene? Si los profetas no creían en los sacerdotes, ellos escribieron en texto sagrado a su favor. Entonces, cuando vamos a leer después en el Antiguo Testamento, cada parte, cuando ellos tienen enemigo, para ellos, esos sacerdotes, es justificado atacar a los enemigos, exterminar a los enemigos a toda costa. Por eso usted va a ver tanta violencia en la Biblia. Acabe con niños, hijos, todo. Israel, ahora, ¿cuál es la doctrina que sigue? La doctrina de los sacerdotes, no la doctrina de los profetas. La doctrina de los profetas ha venido para salvar al mundo, pero los sacerdotes son racistas. Bueno, el primer sacerdote, ellos pretenden que es Esdras y Nehemías, y ellos interpretan el texto sagrado y han escrito el texto sagrado. Pero ellos no pueden rechazar que el texto sagrado por primera vez ha sido recopilado por Esdras y Nehemías y escrito por primera vez. Ellos, bueno, Tanaj, que es, ellos no dicen Antiguo Testamento, pero para ellos no es antiguo, para ellos es la ley vigente. El Tanaj, aquella parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento para los cristianos, se compone de 39 libros. Mira, 39 libros es lo que los protestantes, como Reina Valera, lo tienen. Pero la versión católica tiene 7 libros más, va a ser 46. En la versión ortodoxa hay más. ¿Esos 7 libros se consiguen hoy en día? Sí. Sí. Ya está en la versión católica, que es más gruesa, así más grande. La Torá, literalmente la doctrina, o Pentateuco, o 5 primeros libros de la Biblia de los cristianos, considerada de origen divino, y denominada por la tradición como Torah escrita, Torah Shebichtau. Y después de Torah viene el libro de Nevi'im, o el libro de los profetas, Nabuim, Nevi'im, y los Ketubim, literatura, los escritos. Entonces va a ser Taura, Taura, Nabuim, Ne, y Ketubim, Te, Ne, Ke, Tanakh. Y que cuando ya está al final se pronuncia G. Entonces va a ser Tanaj. ¿Tanaj de dónde viene? Ellos agrupan en 3 grupos los libros del Antiguo Testamento. Lo llaman Tanaj, tiene traducción al español. Ya tiene una página, por ejemplo, de hebrea, en otra página lo pusieron la traducción, igual. Bilingüe. Eso también tiene los primeros 5 libros que se llama Torah, pero generalmente hoy en día publican Torah de forma de rollo, y después en la clase del judaísmo vamos a pensar por qué lo ponen en rollo, para poder pasarlo así, dando la vuelta y rezando cada párrafo, que lo dividen en las semanas del año, y cada vez recitan uno en una semana. Listo. Entonces, para que usted tenga una idea, tenemos aquí toda la Biblia, que la primera parte lo llaman Antiguo Testamento. En Antiguo Testamento lo que usted ve azul, los primeros 5 libros los llaman Torah. Después libros de los profetas menores, profetas mayores, que ellos lo consideran libro Nabuim, libro de los profetas. Y después viene uno que es verde clara, que ellos lo llaman Ketubim. ¿Sí? Y el resto que
también son profetas menores. Bueno, Somos 39. eso es 39. Sí, señor. El Nuevo Testamento, que ya tiene otra historia, lo vamos a hablar después. Entonces, Torah tiene Bereshit, Shamut, Wikra, Bedimar, Duarim. Bereshit es Génesis, Shamut es Éxodo, Wikra, Lavián, Levítico, Bemidbar, Número, Duarim, Deuteronomio. Tenemos entonces Torah, otros libros hebreos, Talmud. Torah ha sido escrito desde el año 450 antes de Cristo hasta 150 antes de Cristo. ¿Y ese se puede creer que es más o menos o no? Eso es aproximado. Eso es cierto. Todos dicen lo mismo. Todos dicen durante unos 3 siglos ha sido recopilado. Algunos dicen recopilado del texto original. Nosotros decimos en parte inventado. Ellos dicen, sí, mira, 450 años antes de Cristo hasta 150 años antes de Cristo. Quiere decir, durante 3 siglos. Ha sido recopilado. Algunos sabios rabinos dicen, no, es que todo cuando se recopiló se preservó, se protegió. Le protegieron. Pero yo les he dicho que en algunas fuentes que nosotros tenemos de judíos conversos iraníes, dicen, yo lo vi, dicen, no se preservó. Lo que escribió 450 años antes de Cristo, lo escribieron Esdras y Nehemías, recopilaron el texto sagrado, era más coincidente con lo que tenía Moisés. Después lo eliminaron, se desapareció, otra vez reescribieron en el año 150 antes de Cristo, más o menos. Quiere decir, se perdió y de nuevo se reescribió. Eso no lo vas a encontrar en las fuentes ahora bíblicas de hoy. Yo no lo encontré. Pero yo he dicho en un libro que un judío converso que era rabino en Irán, en tiempo de los safávides, escribió, ahí lo dice. Se llama Fakhr al-Islam. Entonces hay que tener en cuenta como un punto. Quiere decir, tampoco hay que inculpar a Esdras y Nehemías que ellos eran sacerdotes que no se lo cambiaron todos los conceptos. No. Después de ellos. ¿Quiénes? Esa parte es un poco desconocido. Pero ya, lo que podemos decir con la certeza, esa recopilación, que ellos aceptan en parte esto, que no pueden rechazar que algunas partes de la Biblia ha sido escrito en años 150 alrededor, 160 años antes de Cristo, o toda la Biblia, ojo, que nosotros, todo el Antiguo Testamento me refiero, ¿sí? Entonces es un asunto bastante ambiguo, hay que estudiarlo más, pero tenemos certeza que no ha sido recopilado ni escrito en el tiempo de Moisés. Lo que en comparación con el Sagrado Corán, todo el Sagrado Corán estaba hecho en el tiempo del profeta del Islam, todo lo tenían en memoria, todo lo tenían en papel, escrito, Imam Ali lo tenía junto y otros no lo tenían junto, lo juntaron así, solo lo publicaron. Lo copiaron y lo enviaron a todo lado. Justo cuando ya falleció el profeta del Islam, o mejor dicho, lo martirizaron, según algunas tradiciones islámicas, fue martirizado por un veneno. Bueno, entonces, solo lo recopilaron los, ¿cómo se llama? Los califas. La versión, todo, lo enviaron a todo el mundo islámico para que no se pierda. Bueno, vamos a, para su idea, para que tengan una idea. Talmud ha sido escrito desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Ellos dicen, Esdras y Nehemías juntaron a todos los judíos en Jerusalén, lo que existían 450 años antes de Cristo. En el libro de Esdras, la tarea que tienen para la siguiente clase del judaísmo, de Muhammad en la Biblia que tenemos, que usted lea el libro de Esdras y Nehemías. Yo les voy a preguntar qué han encontrado cosas nuevas en ese libro. En una parte dice cómo fue afirmado ese texto por los judíos, por otros rabinos, sacerdotes. ¿Cómo? Dice, cuando ellos escribieron el texto, fueron a recitar, así. Lo recitaron durante unos días. Y en cada, por ejemplo, 50, 100 metros, estaba una persona como portavoz.
lo que escuchaba lo pronunciaba con voz alta. Así era, para hacer llegar la voz a como una multitud grande de la gente. No, en aquel entonces no tenían portavoz. Sí, claro. Entonces una persona se encargaba de hacer como portavoz. Por ejemplo, decía, aquí estamos, y otro escuchaba, decía, aquí estamos, así, aquí estamos, llegaba hasta como miles de personas. Estos decenas de miles de judíos, entre ellos sacerdotes, sabios, que estaban escuchando, durante todas estas horas, estos tiempos, escucharon, recibieron y lo afirmaron. Dijeron, sí, es cierto, es cierto. Todos cuando lo afirmaron, se recopilaron y ya es como Taurat, ya lo vamos a, podemos decir, copiar, escribir, a pasar a otras personas. También reconstruyeron el templo con el dinero de Persia, del rey Ciro. Ya hemos hablado de esto. Y decía, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, escuchaban bien. De modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Bueno, usted sabe que entonces la conclusión en el Antiguo Testamento hay diversidad entre el libro de los judíos, de los protestantes católicos y ortodoxos. Bueno, es una parte de 10 mandamientos sobre el cuero de como gacela en idioma con la interpretación en arameo encontrada en el siglo XI después de Cristo en Babilonia, Irak. Lo que es un rollo de Taurat, no es Tanaj, es Taurat. Que es decir, primero, los 5 primeros libros lo ponen en fragmentos que se recita en una semana, en el rezo. Ese es el Taurá. Sí. Y empieza en un año y cuando ya van a dar la vuelta hasta que lo terminan en un año. Y eso es una fiesta de los judíos. Bueno, no tocan porque dicen es texto sagrado y te impurifica. Mira la palabra. Cuando quieren referir al texto sagrado dicen esto te impurifica. Que es tan sagrado que te impurifica. Que como es fuego, te quema, te impurifica. No puedes tocar el texto sagrado. Entonces toman esos deditos para pasar hasta ahora. Pero el problema es que estos sacerdotes, ¿de dónde vienen? Y escribiendo Taurat. Vienen de sacerdotes del templo de Faraón en tiempo de Moisés. En Egipto antiguo. Faraón tenía templos. Que en esos templos, que muchos eran trinitarios, adoraban a los dioses, todo eso. Y muchos de los hijos de Israel llevaban cargo oficial de sacerdote. Recibían platas. Eran sacerdotes del cuerpo de sacerdocio de Faraón. Y ellos mismos siempre ponían, podemos decir, contratiempos para Moisés. Obstacularizaban el tema de la difusión para Moisés. Ponían en duda la misión de Moisés. Ellos, incluso hoy en día, hay mucha gente afectada por ese pensamiento. Aquí es uno de los templos del tiempo de Faraón. Cuando los hijos de Israel fueron a Egipto y después en la vuelta Moisés les salvó, en el camino cuando llegaron y Moisés fue a la montaña, ¿quiénes hicieron el becerro? El Sagrado Corán dice Sameri. Sameri. Sameri era un sacerdote del templo afectado por ello. ¿Y qué sabía? ¿Qué hizo en este becerro? El becerro daba como un sonido natural. Era hechicero. Entonces, sacerdocio es junto con la hechicería. Y la hechicería era una parte importante. Incluso hasta hoy en día dicen hay muchos secretos en pirámides de Egipto que no han sido descubiertos. Cuando el profeta José con los hermanos entraron en Egipto, entonces llegaron a tener poder y después se le quitaron a ellos del poder. Eso estamos hablando de unos 4 siglos, menos de 4 siglos. La permanencia de los hijos de Israel en Egipto. Muchos se afectaron por las enseñanzas de ellos, por idolatría de ellos. Entre esas idolatrías, ellos tenían una cosmovisión basada en hechicería como el poder
más fuerte. Vamos al Sagrado Corán. Cuando Moisés viene a invitar a Faraón a creer, Faraón, ¿qué responde? Faraón invita a sus magos y hechiceros para mostrar su poder. Quiere decir, la tecnología más alta en el tiempo de Faraón para replicar a Moisés es la hechicería. Entonces, el milagro de Moisés debe superar la hechicería. Tira el bastón, se convierte en serpiente. Llega al agua, con el nombre de Dios, abre el agua. El mar se abre. Es como una cualidad divina superior a hechicería. Pero para que la gente se dé cuenta que ellos son falsos y Moisés es correcto. Pero la hechicería se quedó arraigado en la cabeza de ellos. Y interesante, hermanos, para aplicar la hechicería, ¿sabe cuál es el pilar más importante? Que tú creas en hechicería. Si tú no creyeras en la hechicería no funciona. Si una persona no sea débil, no asocia a Dios, no sea incrédulo, la hechicería no se puede aplicar a esa persona. Con razón, Hollywood desde el niño nos está mostrando hechicería. El mago y caldero negro, el mago y no sé qué, la espada en la piedra. Toda la hechicería que te han metido en tu cabeza desde infancia. Porque hasta hoy lo que están al mando y el sionismo viene de esos sacerdotes del templo. Ese hombrecito con cara de perro que no es zorro. ¿no? Eso simboliza como personalidades importantes dentro de la cosmovisión egipcia. Que serpiente, águila y zorro. Y gato más que todo también. Son los 4. Y usted va a ver, estos son partes de conjuros que están explicando esa cosmovisión. ¿Sí? Entonces, de estas pirámides ya transmitieron estas cosmovisiones. ¿Sí? Hoy en día, ¿por qué tiene tanta importancia estas pirámides y no tiene estas importancias pirámides de los mayas? A veces son más altos. Porque eso es el centro de hechicería y eso es origen del sionismo. ¿Por qué los sacerdotes se dedicaban a hacer sacrificios a los ídolos que tenían y a hacer hechicería? Cuando ellos salieron del Egipto, mantuvieron esa idea. Necesitamos tener ídolos, adorar. Dios tribal. Y usted va a ver, cuando inventaron el concepto de Dios, incluso en el Antiguo Testamento usted va a encontrar el concepto de un Dios tribal. Porque es hecho por los sacerdotes. Y es como parte de hechicerías dentro de pirámides esto está. ¿Sí? Descubrimiento de muchos papiros griegos, coptos y demóticos, cada uno es un idioma, de hechizos y conjuros de los magos. Y eso afirma la importancia de la hechicería durante ese tiempo. ¿Sí? Y de los momias que hacían. Mira, ¿recuerdas esta foto, el lugar vacío? Y ahora ves, es un sermón que ellos están participando. No solamente son turistas. Hoy en día se está celebrando sermones recordando al Egipto antiguo. Interesante, no sé si ustedes han escuchado de Cábala, de hoy. Es bien vinculado con hechicería y enseñanza de este tiempo. Cuando los egipcios torturaban a los hijos de Israel, eso siempre lo hemos escuchado, también les impusieron sus doctrinas, que tenía la idolatría como doctrina y la hechicería como la práctica. Y hoy en día tenemos textos agadí, tenemos halajá y agadá. Halajá es la parte del texto de jurisprudencia judaica y agadá es la parte de textos que más que todo refieren a un concepto místico y también dentro de eso usted va a encontrar hechicería. Si el libro de Levítico dice el hechicero está condenado a muerte, ¿cómo puede ser que tú siendo místico seas hechicero? Pero es una pregunta muy lógica, ¿no?
Si dentro de la ley mosaica la hechicería es prohibida y durante la Edad Media, por eso quemaban a los hechiceros, ¿cómo puede ser que la ley prohíbe hechicería y los judíos, cuando son más místicos, como cabalista, practican la hechicería? Eso es el texto de los cabalistas y habla de conjuros, hechicería. ¿Sí? Si usted, para tu información, en Levítico 20:27, capítulo 20, versículo 27, dice, hombre y mujer que sean hechiceros y tengan demonios, necesariamente van a ser matados y apedréenlos con las piedras y la sangre de ellos está a cargo de ellos. Eso es Levítico. Pero ¿qué pasa? Que ustedes, supuestamente hombres de Dios, vienen a meterse en la hechicería. Es un conjuro en hebreo, ¿lo ves? Es un conjuro de hechicería en hebreo. Cuando llegó el profeta Jesús, ¿por qué ellos lo rechazaron? Porque vino a restablecer la norma. Por supuesto, los fariseos supuestamente eran estrictos, pero al fondo eran afectados por estos sacerdotes hechiceros. Yo te pregunto, ¿cuál es el problema con el profeta Salomón, que debe ser incrédulo en la Biblia? Porque el profeta Salomón, el Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma kafara Sulaimán. Nunca el profeta Salomón era incrédulo, nunca. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Pero los demonios que eran incrédulos, ellos enseñaban hechicería a la gente. Quiere decir, la hechicería tiene, escúchalo, tiene un vínculo importante con el mundo de los jinn, demonios. Entonces Satán pertenece al mundo de los jinn, demonios. Entonces estamos hablando de dos frentes que siempre durante la historia han luchado. Frente de Satán, frente de Dios. Aquí en esa frente nosotros contamos con los sacerdotes. Por eso ellos, cuando hacían el becerro tenía efectos, gritaba. ¿Cómo así? Gracias a hechicería y ayuda de los demonios. Por eso rechazaron a Santísimo Jesús. Porque Jesús estaba en contra de los hechiceros. Anulaba hechicería de ellos. Curaba a los enfermos, endemoniados, todos. Por supuesto, en el Islam nosotros queremos que una persona no puede ser endemoniada. Quiere decir, el demonio no puede superar tu voluntad. Solo puede tentarte. Esto que alguna gente piensa que pueda existir una persona poseída es mentira. No puede, Satán no tiene ese poder. Solo puede hacer tentaciones. Recordando lo que pasó en el palacio de Faraón cuando los hechiceros tiraron sus cuerdas y se convirtió como víboras, y cuando Moisés tiró su bastón se convirtió a serpiente grande, y cuando hicieron el becerro, ¿y qué pasó después? Porque en la jurisprudencia judaica era prohibido, los cabalistas, o mejor dicho, esa corriente de los sacerdotes siempre fueron perseguidos por los profetas. Y cuando llegaban al poder, mataban a los profetas. Entonces tenemos esa lucha permanente entre los profetas y entre los sacerdotes. Cuando los sacerdotes vienen a escribir el Antiguo Testamento, van a vengar de los profetas. Un profeta va a ser como que comete incesto, otro profeta va a ser un profeta que deja a su esposa a otros hombres, un hombre de Dios como Judá va a acostar con su nuera, otro va a ser incrédulo como Salomón, otro va a ser adúltero como David, uno borracho como profeta Noé, uno va a ser traidor como profeta Jacob, mentirosos, de todo. No existe pecado capital que los sacerdotes no hayan atribuido a los profetas. Es una pregunta. Mira, yo te pregunto. Tú hacías un libro escribiendo que tu padre era un pederasta, tu padre era un adúltero, aunque tu padre sería así. ¿Usted escribía un libro relatando esa historia de tu papá? No. ¿Cómo puede ser que los sacerdotes relataron tan mal de los profetas en el Antiguo Testamento? Es una pregunta. Hoy en día, lo que ellos atribuyeron. Por ejemplo, supongamos que tu papá
fue a casa de una vecina, traicionó y se acostó y tu hermano esa relación y mató al hombre del vecino. ¿Tú relatarías esa historia? Y después acostó con tu hermana. Nunca dice eso, mira, borra esa historia, por favor. ¿Sí? Pero cuando llegan los sacerdotes lo dan con más detalles. Y eso va a ser libro sagrado, interesante, ¿no? ¿Cuál es el interés? Para poner esto a manchar nombre de los profetas. Si no fuese por el Sagrado Corán, hoy en día National Geographic está haciendo documentales. La vida secreta de Jesús, no sé, la tumba perdida de Jesús, y hacen de todo, hablando de como indicando que, nos amparamos en Dios decir esta mentira, que Jesús tenía algo en secreto con María Magdalena, algo en secreto con Judas, algo con hombres, con mujeres, y no dejarían nada de Jesús. Gracias al Sagrado Corán protegió el honor de los profetas. Pero ellos, estos sacerdotes, durante la historia han sido perseguidos por los cristianos, por los musulmanes, por todos. Entonces vivían, incluso por los propios judíos, pero creyentes, que dijo, que ellos protegían parte del libro de Dios, se refiere a esto. Ellos se escondían y se enseñaban, podemos decir, ocultismo, que es decir, enseñaban todas las cosas en las cuevas, protegían sus textos, como Zohar, por ejemplo. Y lo interesante, ellos, por ejemplo, creen en la reencarnación. Una cosa que todos los profetas dicen, existe más allá, la vida más allá, ellos hablan de reencarnación, volver. Mira, la droga de las masas sí es la reencarnación. Porque tú dices, aquí pude cometer todos los errores porque otra vez voy a volver a la tierra y voy a ser bueno en la segunda vida, en la segunda oportunidad. Como usted entra en un game, en un juego, ¿sí? Videojuego, y dice, no importa, primera vez voy a perder, hacer lo que me da gana, porque otra vez tiene un botón que se llama Start. Voy a reiniciar el plan, de nuevo voy a entrar en nuevo. Game over, no me importa, de nuevo voy a empezar. Reencarnación significa esto. ¿Han visto cuando los samuráis llegan a una calle ciega, ya no tienen salida? Ya se van a suicidarse. ¿Por qué? No quieren ir al infierno, no. Cuando le preguntan, Señor, antes de que te suicides, por favor responda, ¿qué estás haciendo? Voy a volver a la vida. Si ahora estamos cansados ya, he perdido todos los puntos, es como una persona en un videojuego ha perdido sus aviones, tanques, todo, ya, voy a reiniciar el juego, start, ¿no? Control N, por ejemplo, no sé, control, ¿qué para start? Y ellos, mira, reencarnación es que te ayuda a aceptar los vicios y aceptar una vida indigna, miserable, y es horrible. Y los cabalistas creen reencarnación. Incluso nombran a algunos cabalistas como Moisés reencarnado. Y hoy en día se enseña, interesante, el cabalismo, mezclando cosas de espiritualidad, cosas de ocultismo, de hechicería. Y ese gato que lo ves, ¿de dónde viene? Del Egipto. Sí, hermano, de la cosmovisión egipcia. Bueno, en Argentina, no sé si en los otros países, los chinos por lo general en las puertas de las entradas de los supermercados tienen un gato que mueve la mano y de color dorado. Mira, hermano, tiene mucho que ver las doctrinas orientales del Egipto, del Irán antiguo, Persia antigua, también China. Y ellos hacen sus sermones, tienen sus danzas de distintas formas, tradicional y moderna. En tradicional las mujeres no, pero en moderna también andan todas las, ya venga, vamos a hacer todo esto. Pero la conclusión, esa hechicería, esto que van en contra de los profetas, que ellos tienen de este camino de Satán, de demonio, que viene de Faraón. Entonces, con razón, el Sagrado Corán habla tanto de Faraón. Porque el Faraón es un arrogante durante la historia que dice, yo soy mejor, de la sangre pura. Yo merezco tener el poder y la superioridad en contra de otros. El sionismo está afectado, si usted va a ver paso por paso. Si usted hace un estudio muy profundo de Faraón en el Sagrado Corán, coincide con la arrogancia de hoy, lo que llevan ellos.
¿sí? Conjuros que tienen y hoy en día lo están publicando en el mundo. Y las películas de Hollywood que está lleno de eso. Ellos que tienen esos libros de hechicería, de conjuros, de todo esto, como que todo está basada en hechicería. Hechicería es manipular imaginación de la gente. Si yo te puedo ¿y cómo te puedo, podemos decir, manipular tu imaginación? Cuando tú tengas una imaginación suelta. ¿Cómo tú puedes tener una imaginación suelta cuando tú no tengas una base de fe sólida? Cuando no tengas certeza. Cuando todo el mundo para ti sea ambigua. Vamos a ver, las doctrinas de la duda, ¿recuerdan? Todo es relativo. Cuando más relativo seas, aceptarías la hechicería mejor. Aceptarías las tentaciones mejor. ¿Qué hace Satán? Ponerte duda. En hechicería te hace imaginar qué está pasando. Quiere decir, manipula la mentalidad. No es una realidad la hechicería. Entonces, una persona si adora a Dios verdaderamente va a tener la concentración, saldrá de duda y entrará en, diga, certeza. Eso es el gran peligro. Entonces necesitamos los vicios, pervertir al mundo para cuando tú caes en el pecado vas a tener más dudas. Cuando tengas más dudas eres más manejable. Tu mente es más, así como decía, suelta. Entonces, ¿quiénes ahora están, escucha esa parte, publicando, están propagando, por ejemplo, homosexualidad en el mundo? Los sionistas lo apoyan, lo afirman. ¿Cómo así? Tú piensa, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a ver las marchas de gay en Israel? Si es una tierra santa, si la Biblia condena a la muerte, si el Levítico dice están condenados a la muerte. ¿Cómo puede ser? Las comunidades gays más fuertes del mundo, uno está en Israel. Eso a veces no piensas que son contradicciones. ¿Cómo puede ser que un judío como Spencer Tunick va a ser encargado de sacar fotos colectivas desnudas en el mundo? Destruyendo las familiares, como tantas mujeres salen desnudas en la calle. Eso facilita para después fornicar, no, es sencillo. Cuando quitas el pudor ya, la fornicación, adulterio no es nada, es amor. ¿Quién ahora está manejando Hollywood? Hollywood está en base de ¿qué? Sexo, hechicería, ¿qué más? Imaginaciones. Usted vea las películas de, no sé, Matrix, la película Inception. Hay un montón de películas, todo basada en esto. Eso es, ¿por qué Imam Khomeini dijo hay que hacer desaparecer a Israel? Porque representa esa corriente de los sacerdotes sionistas, o mejor dicho, estos sacerdotes del templo, eso es la carrera. No es que están en contra de una personalidad, estamos hablando de un pensamiento. Imam Khomeini dice, este pensamiento es un pensamiento que justifica el derramamiento de la sangre. Entonces, usted entiende, ¿cuál era el problema del Imam Khomeini? El Imam Khomeini dice, estamos en el partido de los profetas. Jesús, Moisés, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Durante la historia, la guerra estaba en contra de quién y quién. Satán aquí, ahí. Usted ahora va a entender cómo son agrupaciones, enfrentamientos, todo el mundo. Ahí tenemos los wahabitas, los sionistas, los extremistas, ISIS. Mira, la regla es esto. ¿Quién justifica el derramamiento de la sangre? Ellos. ¿Por qué? Porque son superiores, se sienten como superior. Faraón decía, Ana rabbukum al-a'la, yo soy tu Dios supremo. La persona que dice, colonización era nuestro derecho. Ahí tenemos, a todos juntos, a todos los arrogantes opresores del mundo. Esa corriente que utilizan la religión, o mejor dicho, las falsas doctrinas para llevar a las masas dentro de lo que ellos quieren. Y en otro lado tenemos lo que tú dices, eso es la fe. Obedecer a Dios, servir al prójimo. Es camino de los profetas. Tú debes ser el más humilde. Lo más sagrado es la sangre de los seres humanos. No puedes derramar la sangre, aunque esa persona no siga tu doctrina. Ellos siguen el camino de ¿cómo es? La doctrina de incredulización. Está aquí, con Satán. De división. De
películas de violencia. Por ejemplo, la película de La Sierra, si lo han visto. Las películas de exorcismo, que es todas las películas que te enseñan la violencia a un límite de extremo, son de Hollywood. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres facilitar la violencia en el mundo? Cuando haya más violencia, la gente dentro de tanta violencia no le importa lo que pasa en Gaza, en Palestina. Yo, la verdad, me acostumbré a ver niños degollados. No me importa. Porque ¿dónde lo has visto? En las películas de Hollywood. Por ejemplo, esa película de vikingos. Todo es pura violencia. ¿Por qué? No, es que nuestro orgullo es esa violencia. Cuando facilita la violencia, estás facilitando el camino de los opresores. El camino de la injusticia. Mira, hermano, ya tú vas a tener bien claro lo que está pasando en el mundo. ¿Con quién estás? Eso es la pregunta. Poder, corrupción, perversión, demonios, Satán, tentaciones, sionismo. Con Dios, humildad, justicia, los pueblos. No hay otro camino. Esto es el camino y siguen haciéndolo y lo están difundiendo en el mundo. Hay mucha clase de cábala hoy en día en todo lado del mundo. Si los judíos creen que la persona que no tiene sangre pura judía no puede ser guiado, ¿por qué enseñan cábala? Debes preguntar esto. No, es que es una cosa científica, lo enseñamos. No es así, hermano. Es decir, difundiendo eso, a través de eso, prepararán la mentalidad de la gente a aceptar el gobierno de Satán, así gobierno de ellos. ¿Sí? Entonces, la pregunta, vamos a volver. ¿Qué pregunta estamos respondiendo? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? ¿Y cómo lo escribieron? ¿Quién lo manipuló? Y la respuesta está bien clara. Que lo manipularon, lo escribieron los sacerdotes. Inshallah, mañana vamos a continuar respondiendo estas preguntas para llegar a la respuesta. ¿Dónde podemos encontrar el nombre del profeta Muhammad en la Biblia? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.